precisamente en Córdoba, es el Servicio de Neuropsicología Área Infantil. Surge como propuesta de una beca postdoctoral, como la parte extensionista de una beca que tenía investigación, extensión y docencia. Y contarles un poquito qué hacemos en este servicio, ¿sí? Tenemos un protocolo aprobado por Consejo Directivo, donde se desarrollan actividades gratuitas de asesoramiento y orientación a familias, docentes, instituciones educativas. Le agrego formación de profesionales de la salud y de la educación, acerca de la detección temprana tanto de problemas de comportamiento y aprendizaje, como de posibles altas capacidades en niños de 4 a 10 años. Esa es nuestra población, que ya voy a explicar por qué utilizamos esa edad, ¿sí? Comenzamos con un área de identificación hace ya 10 años. La primera área que abrimos fue identificación y justamente les comento lo de los instrumentos. Como yo me formé en la Universidad de Murcia, tomamos el modelo de Castelló y Battle y utilizamos las baterías Badin para la identificación, además de otros instrumentos, más las entrevistas en profundidad. Comienza este área de identificación y luego abrimos un espacio de acompañamiento a familias. Este espacio es virtual, mensual. Entonces las familias que pasan por el área de identificación luego tienen un acompañamiento a través de este espacio de familias del servicio, ¿sí? Donde se tocan diferentes temas concernientes a las altas capacidades, pero también a las dificultades que la familia encuentra en este acompañamiento. Tenemos algunas líneas de investigación que ya les voy a mostrar más adelante, colaboraciones internacionales a nivel académico. En este momento tenemos una con la Universidad de Barcelona, donde psicología y educación realizan una práctica en conjunto, y esa práctica tiene el sello de buenas prácticas académicas de la Universidad de Barcelona. Desarrollamos cursos de extensión, o sea, a toda la comunidad, abiertos, y de posgrado para formación de profesionales, como les decía, tanto de la salud como de la educación. Y tuvimos un hito muy importante en el año 2020, como todos los que están ahí escuchando, como fue la pandemia. Nosotros todas nuestras actividades eran presenciales y tuvimos que pasar a virtualidad todas las actividades. Entonces el equipo creó el programa Crear en Casa, ¿sí? Un programa que tenía una actividad diaria de creatividad, de inteligencia emocional, experimentos, música, etcétera, y que está en la página web, que se las voy a dejar hacia el final para que ustedes puedan consultar. Sigue vigente el programa Crear en Casa en la página del servicio. Bueno, les presento a parte de mi equipo. Son distintas camadas, algunas están, otras se van, porque, bueno, las practicantes realizan sus prácticas finales en el servicio y luego pasan a ser profesionales invitadas. El servicio tiene una dirección, una coordinación general, coordinación por áreas, y practicantes que van desarrollando sus prácticas de grado allí para recibirse de licenciadas en psicología. Bueno, miren todas esas sonrisas. Si no fuera por toda esa energía y ese amor que le ponen al servicio, imagínense que todas trabajamos de manera gratuita, así que siempre que puedo y que tengo un espacio agradezco a mi equipo, que es por lo cual este servicio está dando los frutos que da. Algunas investigaciones que tenemos en el servicio. La edad, que les decía yo, que nos ocupamos de 4 a 10 años, tiene que ver con la validación de los instrumentos. Hemos validado en Argentina los BADI correspondientes de 4 a 6 años, de 6 a 8 años y de 8 a 10 años. Luego vino la pandemia, pero nuestra idea era continuar con estas validaciones más allá de los 10 años e incluso poder validar el instrumento para adultos y contar con los baremos en Argentina. Y realizamos también una investigación sobre estrategias de afrontamiento del aburrimiento y altas capacidades, las cuales la terminamos en el 2020, y luego otra investigación que trabajaba con pediatras y docentes de nivel inicial, que son los primeros profesionales que la familia encuentra. Entonces, estrategias, conocimientos previos sobre altas capacidades, y esa investigación la terminamos en el año 2023. Luego, a nivel internacional, tenemos varias colaboraciones, pero sobre todo una importante fue la que se realizó el año pasado
gracias al doctor Albert Ziegler, Sadiq Ismail y Mariam Ali Algawi, que me invitaron a formar parte de un comité editorial que realizó un suplemento especial para la revista Cogent Education, llamado Gifted Education in Latin America, ¿no? Entonces ahí cada país fue reportando con el modelo del doctor Albert Ziegler qué dificultades o qué recursos internos y externos tiene el país para abordar las altas capacidades. Sabemos que en Latinoamérica las limitaciones son muy grandes, sobre todo a nivel de recursos, lo cual configura una barrera, ¿no? También tenemos dificultades a nivel legal, porque las leyes no contemplan o no implementan de manera adecuada la atención a las altas capacidades. Incluso hoy, año 2025, tenemos gente que sostiene el mito de que las altas capacidades no existen, ¿no? Entonces, en la universidad, poder tener un lugar en la universidad que es a veces tan cerrada para estas cuestiones, celebramos y estamos muy contentas por eso, y hay que extenderlo a la región, porque a través de esta red regional es como nos podemos sostener los países que no contamos con recursos para realizar investigaciones y para realizar proyectos. Pertenezco al Grupo Internacional de Investigación en Altas Habilidades y Superdotación, liderado por la doctora Susana Pérez Barrera, premiada en el último Congreso de Braga como líder en Gifted Education, y al Phoenix International Group, que es un grupo con 46 investigadores de 25 países diferentes, y su última investigación tiene que ver con adultos con altas capacidades, ¿no? Un instrumento que se toma en todos estos países a los que pertenecen a la investigación. Desarrollos de tesis de grado, desde la creación del servicio hasta este año se han desarrollado 57 trabajos. Generalmente los ejes que abordamos tienen que ver con lo familiar, el contexto educativo y el contexto clínico, que son los ejes por los cuales nosotras realizamos el trabajo a posteriori. Bueno, esto yo les voy a dejar la página, están todos los trabajos allí, donde hay aportes realmente locales, situados, de respuestas educativas, de lo que tiene que ver con lo educativo, pero también sobre todo, porque nosotras somos todas psicólogas, todo lo que es la intervención clínica. Las altas capacidades tienen mucho desarrollo en facultades de educación generalmente. Y un poquito más atrás viene todo lo clínico, pero resulta que es el abordaje necesario cuando hay dificultades y no hay problemas educativos. Entonces, ¿por qué la extensión universitaria? ¿Por qué es tan importante que la universidad destine políticas, destine espacios para la extensión universitaria? Es entendida como la vinculación activa y recíproca entre instituciones de educación superior y la comunidad. Esto es dejar de ser una actividad accesoria para convertirse en la tercera misión estratégica de la universidad, ¿no? Es decir, muchas veces la universidad estudia o investiga para sí misma o se habla a sí misma, cuando en realidad la misión es poder dar una respuesta adecuada, pertinente a las problemáticas sociales, en contextos contemporáneos, marcados por la desigualdad, las crisis ambientales y demandas por innovación social. La extensión permite que las universidades contribuyan directamente al bienestar, la inclusión y la capacidad productiva del país. Hay modelos contemporáneos de políticas de innovación, ¿no? Que argumentan que las universidades deben jugar un rol activo en diseñar y co-crear soluciones a problemas públicos complejos. Digamos, la atención de las altas capacidades es un problema público complejo. Las veces que nosotras hemos querido realizar programas con los ministerios, nos decían, bueno, si aparece un caso cada tanto, ¿no? Tenemos un montón de problemas, no vamos a destinar recursos a un caso cada tanto, por lo tanto no hay estadísticas oficiales que debería haber, no hay leyes que contemplen la implementación, la atención a esta diversidad. Entonces, la extensión universitaria debe ocuparse de eso. La articulación entre universidad y comunidad facilita la coproducción de conocimiento aplicado y acelera la transferencia de capacidades técnicas y organizativas a los territorios. La interacción continua con problemas reales en territorio enriquece los programas de enseñanza. Esto es muy importante porque
Si nosotros estudiamos, justamente ahora, hace 3 días se recibieron 3 chicas de Ciencias de la Educación, la primera tesis en altas capacidades. Lo primero que le dijeron era que no existían, ¿no? El primer obstáculo que tuvieron para poder desarrollar la tesis, pero concluyen que en la formación faltan aportes de altas capacidades, en la formación docente, en la formación de los pediatras, en la formación de los psicólogos y de los psicopedagogos. Al menos esto es lo que hemos estudiado aquí en Argentina. Entonces, hay que orientar la investigación hacia preguntas socialmente relevantes. Esto aumenta la empleabilidad de egresados, la aplicabilidad de proyectos de investigación y transforma el conocimiento generando un impacto tangible para el país y, diría yo, para la región. El concepto de altas capacidades, ustedes saben, seguro han estado escuchando en este seminario, pero es un concepto que no es homogéneo. Todos los países lo llaman de distintas maneras, no hay una homogeneidad en cómo llamarlas, pero sí hay un consenso internacional donde si la alta capacidad aparece en un área específica, estaríamos hablando de talento, y si la alta capacidad aparece en la generalidad, ahí podemos hablar de altas capacidades, altas habilidades, superdotación, como lo llame cada país, ¿sí? Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que esta evaluación tiene que ser amplia, tiene que ser integral, no es una evaluación de CI, no es que por hacer un test en internet entonces la persona tiene altas capacidades. Por supuesto, si la persona hace un test y tiene un coeficiente intelectual altísimo, es un dato clínico, pero no es el único dato que tenemos que utilizar para identificar a una persona con altas capacidades. Nosotros tenemos un protocolo que siempre estamos revisándolo permanentemente, ¿no? Y más después de 10 años, pero la verdad que ha resultado muy bien. Por supuesto, realizamos un consentimiento informado a las familias que consultan. Primero tenemos una ficha de relevamiento de datos cuando se solicita el turno. Esta ficha es vía online y autoadministrada. Luego, al primer encuentro hay una entrevista en profundidad con los cuidadores de los niños y niñas y realizamos cuestionarios según el caso que se esté tratando, según la demanda, se eligen qué cuestionarios vamos a utilizar. En nuestro caso, como somos un área, primero fuimos un área del Servicio de Neuropsicología General de la facultad, utilizamos unos cuestionarios construidos por el director, el doctor Daniel Mías, y luego al año siguiente nosotros ya nos abrimos como servicio separado. Sin embargo, estos instrumentos los seguimos utilizando, pero ustedes pueden utilizar cuestionarios de universidades o que estén protocolizados, que les sirva para observar características, aparición de características y datos de la biografía, sobre todo, tan necesarios para la identificación. Luego aplicamos la batería de aptitudes diferenciales y generales y realizamos una devolución, tanto si está el niño como a los adultos en particular, con una sugerencia terapéutica y material adicional. Nosotros no realizamos tratamiento en el servicio porque el objetivo es detectar tempranamente, no realizar intervención. Por lo tanto, hacemos una sugerencia terapéutica en el caso de ser necesario, ¿sí? Respecto a la identificación, esta palabra es muy importante, que es un proceso, ¿no? La identificación no es evaluación de coeficiente intelectual, como decía, no es una prueba de rendimiento académico, otro de los mitos que se sostienen, ¿no? Tiene que tener alto rendimiento académico para tener alta capacidad una persona. No mide únicamente inteligencia matemática, sino que se trata de un proceso. Ese proceso tiene que tener varias instancias, conocer el caso, ¿no? Esto es el corazón de la clínica, el estudio en profundidad del caso singular. Elegir los instrumentos adecuados para este caso clínico o este consultante, corroborar las propiedades psicométricas de los instrumentos que utilizamos, por supuesto el consentimiento informado, analizar los datos, un informe y una entrevista de devolución. En este momento en Argentina, muchas escuelas, si no, el informe no es del servicio, no reciben otros informes para hacer una intervención. Entonces, bueno, ha sido de gran relevancia y de reconocimiento social en nuestro país
el peso que tiene este servicio, ¿no?, de extensión a la comunidad. Esta evaluación la vamos a hacer siempre, estos ya si están en sus consultorios, en sus consultas particulares, hay más tiempos para hacer esto que en una institución a lo mejor, y tienen que utilizar pruebas formales y pruebas informales, o es sugerible utilizar, no quedarse solo con la aplicación de los test. En pruebas formales, calificaciones escolares, test de rendimiento académico, concursos, exámenes de acceso, eso todo nos da información objetiva sobre la persona, pruebas psicométricas siempre validadas, test de inteligencia, de ejecución, de aptitudes específicas o de creatividad. Y también podemos evaluar todo lo que es personalidad, motivación, estilo intelectual, o sea, todos los aspectos personales. Nosotros tenemos un enfoque biopsicosocial, ¿sí? Entonces, hay variables que son de la persona, que vamos a evaluar, hay variables que son sociales, del contexto, y hay toda una cuestión, por supuesto, biológica, orgánica, de base, que permite el desarrollo de las altas capacidades. El contexto se va a encargar de dar oportunidades o de obstaculizar también, incluso. Y en pruebas informales podemos tener listados estructurados de características, cuestionarios e inventarios para profesores, padres y estudiantes pares, las autobiografías y las nominaciones de los compañeros, ¿sí? Todos esos datos, esas fuentes de datos, van a hacer que tengamos una evaluación integral, completa, amplia, ¿eh? Tampoco, que esto lo vemos mucho a veces, ¿no?, tampoco la evaluación tiene que ser tan extensa, de días y días, y tomo miles de test porque canso al niño. Esos resultados con los niños cansados hay que tomarlos entre paréntesis, entre comillas. Si ya tengo un test validado de inteligencia, ¿para qué le voy a tomar 3 test de inteligencia, más 3 de motivación, más 3 de creatividad? O sea, eso también forma parte de la patologización o de lo que nosotros llamamos prevención cuaternaria, ¿no?, que es evitar el exceso de intervenciones sobre las infancias en este caso. Si yo tengo instrumentos que son potentes en confiabilidad y en psicometría, yo no necesito tomar tantos instrumentos sobre el mismo constructo que voy a evaluar. Como tomamos el modelo de Castelló, nosotros otorgamos un perfil intelectual, no otorgamos el CI. Ese perfil intelectual evalúa mínimamente 6 áreas, tienen que ser de 6 áreas para arriba, cosa de que nos aseguremos que estamos evaluando de manera amplia. Y lo tomamos por percentiles, ¿sí? De 75, percentil 75, 80 para arriba, en todas las áreas podemos observar altas capacidades. Si aparece en una sola área, por ejemplo, como acá, podemos ver un perfil de talento, ¿no? Y acá, más 75 para arriba en todas las áreas, podemos hablar de superdotación, altas capacidades. Nosotros en Argentina lo llamamos altas capacidades. Hemos hecho un consenso con algunos puntos públicos, porque antes lo llamábamos altas capacidades intelectuales, ¿no? Y nos preguntamos, bueno, ¿y por qué intelectuales si hay de otro tipo, no solamente intelectual? Entonces decidimos llamarle altas capacidades, por eso van a ver en la bibliografía, hacia atrás, que lo denominamos ASI, y hacia adelante AC. ¿Sí? Y bueno, pero todavía en algunos lugares siguen llamándolo superdotación, altas habilidades, estudiantes sobresalientes, brillantes, etc. Nosotros ubicamos a las altas capacidades dentro de la educación inclusiva. Este concepto de educación inclusiva tuvo una evolución. Primero era la exclusión, ¿no es cierto? Se pasaba por todo, por arriba todos los derechos del niño, con alguna diferencia, y no se lo incluía. Luego pasó a ser educación integrada, ¿sí? Se integra a la persona a el aula común, y de educación integrada a educación inclusiva, atender la diversidad en toda su dimensión. Yo diría que todavía tenemos un paso más adelante, ¿no? Porque la inclusión sigue siendo hegemónica. Yo incluyo a una persona en lo que yo considero que es lo que está bien, normal, frecuente, ¿no? Entonces, la convivencia puede ser otro aspecto, la diversidad funcional, son términos que realmente representan mejor esto que queremos hacer con las personas con altas capacidades.
Y hay un posicionamiento inclusivo, ¿no? Hay un posicionamientos globales, pero también situados. Yo puedo tener un posicionamiento global, pero tengo que ver este contexto y de manera situada cuál es la mejor intervención para que esta persona transite la escolaridad de manera sin este peso, ¿no? Sin el peso o de la medicación o de la patologización o de las etiquetas. Un posicionamiento en todos los integrantes de la comunidad es necesario y no solamente en algunos, respeto por las diferencias, revisión de nuestras prácticas de manera permanente y destierro de prejuicios y estereotipos. Yo siempre que doy los cursos, siempre digo, antes de empezar con la teoría, hay que empezar con qué prejuicios tengo, qué mitos estoy sosteniendo, qué conceptos, ¿no? Entonces, revisarlos para recién limpio de esos prejuicios y estereotipos, poder comprender la teoría para luego aplicarla, ¿sí? Apuntamos a intervenciones que sean de equidad más que de igualdad. Porque, claro, igualdad le damos a todos igual, pero el que tiene alguna dificultad no puede acceder. Y entonces, equidad es que todos puedan acceder a, sobre todo, una perspectiva de derechos, a sus derechos, que sus derechos no sean vulnerados, que puedan estudiar y disfrutarlo, ¿no? Y no ser tan sufriente a veces como sabemos todos los que estamos en los consultorios que suele ser. Parece que eliminar barreras propias, institucionales, sociales, culturales, del microsistema al macrosistema y viceversa. Pueden ser físicas, pueden ser de minorías, culturales y de recursos, que son las que en Latinoamérica yo más observo, ¿no? Tenemos montones de barreras de recursos, por lo cual no podemos implementar programas, no hay políticas educativas acordes para lo que las personas con altas capacidades necesitan. Entonces, cuando vamos a hacer una intervención, tenemos que estudiar cuáles son las barreras que están jugando aquí y que están impidiendo que nosotros podamos hacer una intervención adecuada. Bueno, ustedes saben, hay medidas generales que podemos, como respuesta que podemos dar. Estas son más relacionadas a lo educativo, ¿no? Podemos acelerar, podemos agrupar según intereses o podemos enriquecer la currícula. Entonces, son como las grandes categorías de medidas generales que hay, pero luego hay medidas específicas, y a los clínicos nos gustan más las específicas porque tiene que ver con el estudio del caso singular. Puede ser desarrollo del pensamiento científico, programas basados en creatividad, si tenemos un perfil creativo, aprendizaje basado en proyectos cooperativos, aulas abiertas especializadas, proyectos transversales, es decir, como dice Renzulli, el tema está en el interés. Eso tiene que guiar. Si el niño no está interesado, lógicamente, o la niña se van a aburrir, no van a querer ir a la escuela, no va a haber motivación para el aprendizaje. Entonces, no es que el niño se tenga que adaptar a la escuela, sino que la escuela tiene que generar un contexto donde todos con equidad puedan aprender disfrutando el momento, ¿no? De que están pasando mucho más significativo para los niños esta etapa del desarrollo. Y dice el doctor Albert Siegel, que es un investigador muy importante, muy riguroso, que la mejor medida son las mentorías. Sí, que la aceleración genera algún cambio, igual que el enriquecimiento curricular, pero que la mejor medida, según las investigaciones que podemos tomar, son las mentorías. Entonces, bueno, para que pensemos, tenemos nosotros tanto en el libro un capítulo sobre mentorías como una tesis que se aboca a el tema ¿no? de las respuestas educativas. Y lo que para mí es como el corazón de la clínica en cuanto a las altas capacidades, que es la dimensión emocional, ¿no? Cognitivamente, este niño, esta niña puede acceder hasta, no sé, a lo que querramos, pero si está atravesado emocionalmente, si hay alguna dificultad emocional, este desarrollo se va a ver obstaculizado. Y sabemos que hay características, dificultades, como caras de una misma moneda, ¿no? Características que a veces se transforman en dificultades, que pueden estar empañando este desarrollo en la escuela y como persona, ¿no es cierto? Alto perfeccionismo, alta autocrítica, mucha sensibilidad, intensidad emocional,
disincronías y aburrimiento. Son generalmente lo que nosotros en la clínica encontramos con más frecuencia, ¿no? Y esta dimensión emocional es la que generalmente trae repercusiones a nivel interpersonal, ¿sí? Puede haber problemas intrapersonales, piel hacia adentro, o piel hacia afuera. Entonces, es muy importante que los profesionales se formen en la dimensión emocional, más allá de conocer cómo se identifica, qué respuestas damos, pero estudiar cómo está esta persona a nivel socioemocional. Porque como cualquier persona puede tener la habilidad descollante del mundo, pero si está triste, tiene que resolver su tristeza primero, ¿no? Así que nosotros estamos abogando ahora por la educación sensible, ¿sí? Esto de generar contextos sensibles, escuelas sensibles, familias sensibles. No querer que el niño no sea sensible, ¿no? No, es muy sensible, está sintiendo mucho. No, cambiemos el contexto. Generemos una perspectiva sobre educación sensible, sobre educación socioemocional. Es un eje central en la innovación educativa internacional, integrando el bienestar emocional, la inclusión y la tecnología para el aprendizaje holístico. ¿Qué remarcamos acá? La empatía, la creatividad y la persistencia que predicen tanto el bienestar como el rendimiento académico, ¿sí? Se llama realizar políticas educativas contextualizadas y generar escuelas emocionalmente seguras. Me encanta esto, les invito a que trabajemos para eso, generar escuelas emocionalmente seguras, familias emocionalmente seguras. Porque si el niño con su sensibilidad puede estar en un lugar seguro, ahí va a poder desarrollar y expandir todo el potencial que tiene. Promover también la sensibilidad tecnológica, fíjense, ¿no? El otro día me invitaban a un programa de televisión, de streaming, por el tema de Roblox, del uso de Roblox y los problemas que está trayendo en las infancias. Y yo, lejos de decir, hay que prohibirlo, como esperaban los periodistas, a lo mejor, bueno, prohibamos, hay que prohibir el acceso a las plataformas. Bueno, no. El acceso a la tecnología no lo podemos prohibir porque es privar de futuras habilidades tecnológicas para el trabajo, para la escuela. Sí podemos acompañar, ver el tiempo que están, los contenidos que consumen, pero para eso necesitamos tiempo y espacio. Necesitamos familias sensibles, escuelas sensibles, que den tiempo y espacio a trabajar y acompañar desde este lugar, ¿sí? Tenemos un artículo en internet, pero si lo necesitan me lo piden, donde volcamos ahí la estructura con la que nosotros trabajamos en inteligencia emocional con los niños, una vez que son identificados, ¿sí? Hacemos 4 encuentros, en un primer momento trabajamos el reconocimiento de las emociones, en un segundo encuentro la inteligencia intrapersonal, luego la interpersonal, y luego integramos todos estos conocimientos como para que ellos los puedan volcar en el exosistema, ¿sí? Y bueno, ya terminando, así damos lugar a preguntas. Me invitaron a dar una charla TED en mi universidad hace unos años. Tiene que ver con la inteligencia emocional y sobre todo con la forma de mirar. Los invito, no quiero robar tiempo ahora, son 7, 8 minutos, pero los invito a conocer una anécdota de mi vida real con mi hijo, que tenía 1 año y medio y se quedó encerrado en el auto, que yo no sabía que se cerraba solo, y cómo pudo salir de ahí. Siempre digo yo que fue mi mejor curso de altas capacidades, me lo dio el cerrajero, que se paró al lado mío, cuando miró y yo desesperada para romper el auto, y él me dijo, dígale que abra, dígale que abra. Y yo, pero no, ¿cómo le voy a decir que abra si tiene 1 año y medio? Dígale que abra. Y mi hijo se levantó de la butaca y abrió la puerta. Y yo me dedicaba a altas capacidades, especialista en altas capacidades. Y entonces yo ahí aprendí, ¿cómo miramos? ¿Ya damos por hecho que no va a poder la persona? ¿Tenemos una mirada adultocéntrica? ¿Imponemos nuestros conceptos a nuestros niños y niñas? Entonces, cambiar la forma de mirar es la piedra basal fundamental. La importancia de revisar cómo miramos, cuáles son nuestros prejuicios,
los mitos que tenemos incorporados para poder desterrarlos. Solo así es posible mirar de manera diferente. Tenemos un libro que hemos construido con diferentes actores del servicio, ahora les voy a poner el link cuando deje de compartir, pero bueno, si les interesa una introducción a las altas capacidades, podría ser una buena opción. Les agradezco muchísimo la atención, voy a escuchar atentamente las preguntas. Acá les dejo la página del servicio, que igualmente les voy a poner un link, las redes, Facebook e Instagram, y mi Instagram personal, @doctora.paulirueste. Tienen preguntas, dudas, necesitan más material, me lo piden por ahí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesora Paula, por tu presentación. Sí, ya tenemos una parcería de algunos años, con muchos tus artículos, libros, tu trabajo también, ¿sí? Y tu formidable presentación nos ha gustado muchísimo, muchísimas gracias. No tenemos tiempo para preguntas, pero las personas irán a enviar por correos y podemos encaminhar para ti, ¿sí? Ah, perfecto. Entonces, mira, antes de irme, si no hay preguntas, les voy a dejar estos links. ¿Sí? Es que ahorita vamos entonces a empezar la otra conferencia, ¿sí? Porque no tenemos tiempo. Bueno, muchas gracias. Les dejo esto para comunicarse nada más. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.